Me llamo Miguel Serrano y me dedico a la producción audiovisual. Un día me llamaron para documentar el rodaje de Tiempo de Blues, un cortometraje inclusivo de Miguel Ángel Font. Aroa, hola. ¿Pero qué es hacer algo inclusivo? Me lo pregunto sobre todo porque inclusión es una palabra que empiezo a escuchar en muchos sectores, y a simple vista parece complicado asociarla al mundo del cine. Así que he decidido embarcarme, junto a las fotógrafas Carmen y Ruth, en la aventura de explicar qué es lo que Miguel Ángel tiene en su cabeza cuando habla de incluir a más personas tanto delante como detrás de la pantalla. Esto es Tiempo de Blues, creando cine inclusivo. Exterior, calle. 6 de la mañana del primer día de grabación. De momento todo parece normal, es un rodaje como cualquier otro. Pero de repente vemos que hay personas comunicándose en lengua de signos. Y otros... bueno, otros lo intentan. Anda, aquí está Nuria, la productora del corto, haciendo el signo de buenos días. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más. Tiempo de Blues es un cortometraje de ficción que ha sido posible gracias a la financiación privada. En especial, y quiero dar las gracias personalmente como productora, a la obra social La Caixa y al resto de entidades que nos han apoyado. Vale, Nuria, entonces, de todo lo que conlleva hacer la producción de un corto, ¿qué habéis hecho concretamente que sea inclusivo? Es que la inclusión no es solo una única cosa. La inclusión lo abarca todo, empieza desde el guión hasta la distribución. Entonces, para entender qué es inclusivo, ¿por dónde dirías que hay que empezar? Bueno, yo creo que lo interesante es empezar por las personas, por el equipo de trabajo. Espera, mira, las vas a escuchar del tirón, mira. Buenos días, Nuria. Cuéntame cositas. Me llamo Ofi y soy el ayudante de dirección de Tiempo de Blues. He trabajado en muchos rodajes desde hace 10 años, controlando que todo el mundo esté en su sitio, que sigamos el plan imprevisto y que todos tengan lo que necesitan para trabajar. Ahora, en todos estos años nunca había visto un equipo como el de este corto, porque de unas 22 personas que estábamos detrás de la cámara, 5 de ellas eran personas con discapacidad. O sea, casi un 25% del equipo de rodaje. Pues vamos a conocerlas. Hola, me llamo Juan Carlos y mi signo es este. Soy una persona sorda asignante y la voz que estáis escuchando es la de un amigo mío que se llama Roberto. Dentro del cortometraje he realizado diferentes tareas. Por un lado, he mediado para que personas sordas y sordociegas como Juan Antonio puedan comunicarse con el resto del equipo oyente. También he colaborado como ayudante de cámara, apoyando con el tema de los focos y otras cosas muy interesantes. Aunque al principio pensaba que por mi discapacidad iba a estar aislado, me he sentido uno más dentro del equipo e integrado desde el principio. Les he enseñado palabras en lengua de signos para comunicarnos mejor, por ejemplo, enchufe, luz, foco, y al revés también. Ellos me han enseñado muchas cosas del mundo del cine y estoy muy contento. Mi nombre es Juan Antonio Parra y mi signo en la comunidad sorda y sordociega es este. Soy una persona sordociega, por lo que la voz que estáis escuchando es la de una chica. Su nombre es Amparo y es guía intérprete. En diciembre de 2016, ella me habló de un cortometraje llamado Smile, de Miguel Ángel Font. Este proyecto era muy especial y era accesible para todas las personas, independientemente de su capacidad sensorial. Un año después, Miguel Ángel me comentó que iba a rodar otro proyecto inclusivo. Me invitó a participar en él y le dije que sí, porque yo antes de perder visión trabajaba como fotógrafo. Y quizá os preguntaréis, ¿cómo puede hacer fotos si es una persona sordociega? Yo tengo el síndrome de Usher, que afecta a la vista y al oído a causa de la retinosis pigmentaria y la sordera congénita. La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa de la retina que hace que el campo de visión periférica se vaya cerrando poco a poco. En mi caso, la pérdida visual está siendo muy lenta y aún puedo fotografiar con facilidad. Me llamo Juan y he participado en Tiempo de Blues como auxiliar de producción, recopilando datos y ayudando a coordinar a todo el equipo. Tengo distrosia muscular, pero hoy en día existen muchos recursos para hacer que esto no suponga ningún obstáculo. Pues como pueden ser mi ratón adaptado, el reconocimiento de voz en el ordenador y en el móvil, mis asistentes personales y por supuesto pues mi silla de ruedas, que por cierto se llama Frida. Yo pienso que este rodaje ha planteado retos importantes para algunas personas del equipo
Por ejemplo, para Esther, nuestra community manager y también actriz, que bueno, a mí me sorprendió el día del rodaje en el hospital, ¿no? Que una persona que tenía muy malos recuerdos de hospitales estuvo como una más dándolo todo y ayudando en todo lo que podía y más. Ay, vaya sitio me han llevado, a un hospital. Mira que yo nunca he tenido miedo a nada, pero desde hace 1 año y medio tengo fobia a los hospitales. Porque hace 1 año y medio yo tenía un tumor en el corazón de 4 centímetros. Y nada, y de ahí salí. Y nada, después de eso pues mi vida ha cambiado bastante. No veo de este ojo, tengo afasia, he perdido el inglés y el valenciano, pero bueno, da igual. No puedo conducir, no puedo ir en bici, voy más lenta que la gente normal. Yo he aprendido a vivir otra vez. Has dicho que no puedes montar en bici. Sí. Y en cambio en el corto Sí. sales montando en bici. Sí. ¿Eso es adrede? O sea, es como un reto que te ha propuesto Miguel Ángel. Tiempo de Blues me ha puesto muchos retos y soy en bici. Y me acuerdo que mientras en la grabación me dijo, Esther, que tienes que ir recta, que parece que vayas borracha. Y claro, yo no puedo decirle, Miguel Ángel, he tenido 2 hitos y mi estabilidad no es la misma que antes. Yo a veces camino y me voy de lado. Pero bueno, sé que me lo decía para superarme y al final pues todo salió bien. Me ha gustado que en este proyecto se tenga en cuenta gente con daño cerebral como yo. Y no sé, ¿cuándo volvemos a rodar? ¿Qué tal, amigos? Soy José Manuel Casañ, soy el cantante de Seguridad Social y bueno, me he metido en una cosa que era para mí, pues no sé, un poquito extraña, ¿no? O sea, yo mira que he estado en rodajes de vídeos así un poco bizarros, un poco extraños, o sea, con indumentaria X tal, y la verdad es que nunca había pensado que podía participar en un corto para personas ciegas, personas sordas y personas sordociegas. ¡Acción! ¡Quieta, chiquilla! Me ha sorprendido mucho ver cómo el guión pues, estaba adaptado, por ejemplo, pues, a las personas ciegas, en el sentido de que mi personaje llevaba un llavero, que entonces es fácilmente reconocible, y visualmente también para las personas sordas puedan saber por dónde van los acordes, ¿no? Porque está muy relacionado con las estaciones, está relacionado con los planos incluso, con los recuerdos también de más alegría, de más tristeza, planos más abiertos, planos más cerrados. Y yo creo que les puede dar una guía perfecta de por dónde va la historia musical. Lo bonito de todos estos recursos inclusivos es que si no te los dicen pasan totalmente desapercibidos y además no están hechos para unas u otras personas, sino que están hechos para todos. Pero Vicente, tú que has estado en el departamento de marketing y has trabajado ya 2 años con Miguel Ángel, ¿me puedes contar cómo habéis llegado a estas ideas? Sí, hombre, esto viene del cortometraje anterior, de X-Mile. En ese proyecto es donde conocimos todas las herramientas de accesibilidad que existen y al trabajarlas, en Tiempo de Blues hemos podido ir un poquito más allá. Para incluir a otras personas en cualquier sector o actividad, es necesario que sepamos exactamente cuáles son las necesidades que tienen. Si quieres que vea una película tuya, yo que soy una persona ciega, tendrás que haber aplicado las diferentes herramientas de accesibilidad que existen en este sector, porque es que si no yo no me voy a sentir incluido, pero es que ni yo ni muchísimas otras personas. ¿Cuáles son las herramientas para hacer una película accesible? Por un lado, está la audiodescripción para personas con discapacidad visual. En el salón de su casa, Miguel enciende 2 focos y prepara la cámara. También tenemos el subtitulado para personas sordas. Los efectos de sonido y las músicas se colocan entre paréntesis en la parte superior derecha de la imagen. Los diálogos van en la parte inferior central y cada personaje se destaca con un color diferente. Buenas, sube al quinto. Vale. Por último, está el intérprete en lengua de signos. Aunque de todo esto sabe mucho más David. Hola. Hola. Este es David. Bueno, David, yo a ti no te he visto en el rodaje. Pues no te lo vas a creer, pero estoy bastante antes que tú en el proyecto, ¿eh? Ya, pero ¿haciendo qué? El informe de accesibilidad.
Bueno, el informe de accesibilidad es la primera vez que se hace, al menos en España. ¿Y para qué sirve? Pues, por ejemplo, en mi caso yo soy ciego total. A mí me encanta el cine, desde muy pequeñito he ido a ver películas con mis padres, con mi familia o mis amigos, y ellos me las han ido contando como podían en la sala, pues hablando muy bajito, procurando no molestar al personal. Aún así hay veces que nos han tenido que echar de la sala porque, en fin, molestábamos al resto. Para que no le pase a más gente, pues con el tiempo se crearon las empresas de accesibilidad. Estas empresas, por ejemplo, en mi caso que soy ciego total, se ocupan de la audiodescripción. El problema es que esa audiodescripción pues está basada en un libro de estilo y se usa para describir tanto pues, una película de dibujos animados como una dramática, por ejemplo. Entonces todo eso le quita sentimiento e identidad a cada producto que se audiodescribe. Para evitar eso nace el informe de accesibilidad, que crea un vínculo entre las empresas y los creadores. Para elaborar este informe me he entrevistado con todo el equipo creativo del corto. Por ejemplo, he hablado con Fede, el director de fotografía, que me ha explicado los diferentes tipos de plano que ha utilizado, también la luz, cómo la ha llevado a cabo, si es más intimista o los diferentes colores que se han usado, así como también el vestuario, maquillaje y por supuesto las expresiones de los personajes, las miradas, si hay algo que se deba reseñar. O también en el apartado de sonido he hablado con el compositor de la banda sonora, con Josué, para que me explique pues cómo destacaría o cómo definiría las melodías que ha compuesto para que luego en el subtitulado a las personas sordas se las puedan explicar. Otro aspecto muy importante es la voz que se va a ocupar de narrar la audiodescripción. No es lo mismo que te cuente Tiempo de Blues una mujer de 50 años que un hombre de 25. Y con todo esto y alguna cosita más nace el informe de accesibilidad, que luego se entrega a la empresa encargada de llevarla a cabo, en este caso Watchcine. Apenas hace unos meses que terminamos de rodar el cortometraje, pero no sé, Tiempo de Blues parece un recuerdo mucho más profundo. Hoy presentamos el proyecto en uno de los corazones de nuestra ciudad, el edificio del Banco de Valencia. En la mesa, además de Miguel Ángel, Nuria y José Manuel, les acompañan CaixaBank y el gobierno valenciano. Sus reacciones, junto con las del público que asistirá a los festivales, proyecciones y talleres que están por venir, son otra historia que irá escribiéndose a lo largo de los años. Años en los que, gracias al trabajo de muchísimas personas, nuestro mundo irá siendo cada vez más consciente de lo importante que es vivir en respeto, en igualdad. Tiempo de Blues significa un cambio. Un aprendizaje que me hace pensar en todas las personas, pero sobre todo en las niñas y niños que necesitan de estos valores, para que la cultura accesible e inclusiva deje de ser una historia de ficción en una pantalla como esta. Yes, I believe.